36 personas, y por la plataforma interna de Blackboard tenemos 9 asistentes, a los cuales, si hay alguno que creo que está ya en Meet, les agradecería que cierren su sesión también cierren su sesión en Blackboard y solamente se queden en una de las 2 plataformas que tenemos. ¿Me confirma alguien, por favor, si se está escuchando en estos momentos? Sí, sí se escucha. Sí, se escucha bien. Sí, señor. Muchas gracias por participar de nuestro evento. Bueno, muchas gracias a todos. Primero le quiero dar la bienvenida a Francisco Cañón. Francisco, además de ser un gran amigo, ha estado miramos, me dice Francisco que hay una conversación al fondo, que se está escuchando una conversación allí al fondo. Vamos a mirar a ver si se mejora el audio. Permítame un momentico. Bueno, vamos a ver si ha mejorado un poquito ahí el sonido. Igual, como lo estaba diciendo, le damos la bienvenida a Francisco Cañón, a Diego Cortés, que es uno de los estudiantes que ha estado muy pendientes de este proceso con relación a los eSport. También le damos la bienvenida a Carlos Castillo, quien ha estado acompañándonos en procesos en cuanto a investigación, al igual que el profe Fabián Esteves. Serán las 4 personas que están allí y a los cuales les voy a pedir que nos colaboren también para ir probando el sonido, una pequeña presentación para que todos los podamos identificar. Entonces, bienvenidos, Francisco, para que hagas tu pequeña presentación allí de todo lo que tú haces, porque sé que me quedaría corto en el momento de ponerme a explicarlo. Gracias a Óscar Bautista, a la Fundación Universitaria del Área Andina, a todo su equipo de trabajo, obviamente a todos los panelistas y todas las personas que nos están escuchando. Para mí simplemente es un placer poder estar en estos espacios. Es una oportunidad más para todos aquellos que estamos trabajando por nuestro sector del deporte y en este caso pues específicamente por los deportes electrónicos o mejor conocidos como eSport en el mundo. Pues ya como lo dijo Óscar, simplemente somos unas personas más de toda esta gran agremiación que trabaja en el sector del deporte. De profesión soy abogado, administrador deportivo, soy especialista precisamente del área andina también en alta gerencia y desarrollo deportivo, especialista en gestión pública y especialista en educación. Asimismo tengo una maestría en esta área y actualmente pues soy docente universitario y me dedico a representar y trabajar a nivel legal y administrativo la empresa internacional para el desarrollo del deporte y la recreación en Colombia, específicamente con algunos proyectos relacionados con deporte electrónico y con políticas públicas. Así por el momento y muchas gracias, Óscar, de nuevo, un abrazo grande para ti, para todo tu equipo de trabajo y obviamente a la Fundación Universitaria del Área Andina. A ti, Pacho, muchas gracias.
Diego Cortés, que nos acompaña también y que va a estar con nosotros durante esta sesión. Muy buenos días, ¿qué más, profe? Muchísimas gracias por invitarme. Saludo de nuevo a Pacho, qué bueno compartir de nuevo estos espacios. Qué rico a mis compañeros del área andina. También ya como prácticamente egresado de profesional en entrenamiento deportivo. Llevo ya una experiencia de más de 13, 14 años en el tema de esports. Primero desde el área como deportista, jugando, aprendiendo también. Después desde el trasfondo de lo que es organizar eventos, lo que es promover comunidades alrededor de los videojuegos. Posteriormente, un poquitico como en charlas, dar un poquitico la experiencia mía a través de los eSports, las aplicaciones que se pueden hacer en áreas educativas. Y ya por último, con lo que hemos realizado con el profe Castillo también y de la mano del profe Fabián en el área andina, todo lo que es la parte de investigación y fisiología de estos nuevos deportistas que pues dentro de muy poco van a tener un potencial enorme aquí en el país. Algunos ya lo tienen y que pues la idea de todo esto es lograr ese paso. Soy ingeniero de sistemas también, desarrollador de videojuegos y actualmente ya como un profesional en entrenamiento deportivo más que busca promover todas estas nuevas cosas. Gracias. Ok, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Carlos Castillo, está por ahí también. Claro que sí, profe Oscar. Hola muchachos, buenos días para todos y buenos días para también a los compañeros del panel. Yo soy ingeniero biomédico, magíster en ingeniería biomédica. He trabajado en mis años de experiencia desde la parte de la interacción de los ambientes virtuales en procesos de rehabilitación robótica y de procesos de aprendizaje cognitivos. Por esa razón, he entendido la importancia que tiene todo ese tema del deporte electrónico para el desarrollo de estas habilidades, para el comprender todos los alcances que tienen ahorita en las nuevas poblaciones y en los nuevos escenarios deportivos. Es fundamental entender que no solamente son cosas malas, sino que hay un mundo de posibilidades y beneficios que están detrás de todas estas herramientas y que es importante explorarlo. Por esa razón, con el profe Fabián y con Diego y con otros grupos de muchachos hemos empezado a desarrollar semilleros de investigación en el programa a partir de estas temáticas que nos permitan analizar y comprender esas ventajas, ya que en el mundo a nivel de investigación solamente se reporta lo malo, pero hay que reportar también todo lo bueno. Es importante que como todo lo que existe en la actualidad, que se tiene que tener controles. Al igual que en el deporte se debe dosificar cargas, hay que dosificar el entrenamiento, acá también es lo mismo. Tenemos una serie de deportistas que debemos de dejarlo de ver el deporte electrónico como un hobby a entenderlo como una profesión y como tal se debe empezar a trabajar. Entonces me parece importante y le agradezco al profe Oscar por este espacio para poder socializar estos aspectos. Ok, Carlos, muchas gracias. Vamos entonces con Fabián. Fabián. Hola Oscar, Para que hola Oscar, estés muchas con... gracias, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a todos los compañeros que nos están acompañando en la mañana del día de hoy. Un saludo muy especial para todos los que nos están acompañando. Pues qué interesante hablar de esta temática tan novedosa, pues que de pronto ha estado inmersa en la web durante varias décadas, pero pues hoy está saliendo más a la luz, o cada vez está viéndose con más fuerza. Entonces, pues qué interesante estar acá y muchas gracias por la invitación. Ok, Fabián, muchas gracias. Bueno, para nuestros moderadores y ponentes, sí se puede hacer uso de herramientas como, pues, por supuesto, presentaciones, PowerPoint, videos. Ustedes podrían compartir con nosotros alguna información si la tienen allí. Nosotros lo que vamos a hacer, la metodología que vamos a hacer es que vamos a contestar algunas preguntas que tenemos y la intención entonces es que podamos pues ahondar un poco en esos temas con relación
a nuestro, a nuestro tema de hoy de los eSport. Entonces, por ahora, me voy a permitir que, aunque no soy el más experto, aquí tengo realmente expertos en todo en todo este desarrollo que se está haciendo con relación a estos juegos. Aquí seguimos recibiendo personas. Debo decir que este es un medio en el que nosotros seguramente no somos tan expertos en el desarrollo, pero sí lo hemos vivido, lo hemos convivido todo el tiempo. Más o menos desde los años 80, los eSports están presentes en la vida del ser humano a través de la creación de los videojuegos. Se empezaron a generar una serie de eh, se empezaron a generar una serie de eventos, de grandes eventos a nivel mundial, y esto fue creando una comunidad que desarrolló ciertas competencias y a su vez ciertas habilidades eh, para, para precisamente enfocarse en esto que hoy le llamamos y le denominamos los eSports, y que pues ya nos contarán un poco nuestros ponentes de qué trata esto. Entonces, no sé, Pacho, si nos das una inicial definición de qué son realmente los eSports, qué es el eSport hoy en el mundo, y, y ya entraremos a ir ahondando este tema. Claro que sí, Oscar. No sé si es posible, creo que sí, pues obviamente. ¿Puedo compartir la pantalla para hacerles una breve presentación rápidamente? Claro que sí, Pacho, ahí puedes hacerlo. Listo, entonces me confirman si están viendo en su momento la pantalla, si son tan amables. Sí, señor, sí, señor. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor, ahí se puede ver. Perfecto, mira, voy a empezar por algo pues muy básico en este momento, y es obviamente casi que esa introducción que estaba desarrollando el licenciado Oscar Bautista, amigo, licenciado. Ya como les hice la presentación, pues estos son los libros que he publicado relacionados con política pública y deporte. Estos son algunos títulos que en algún momento pues ustedes ya han visto por diferentes cadenas especializadas en deporte, ESPN, Fox, ID, bueno, sin mencionar todas las diferentes, digámoslo, plataformas que existen a nivel de streaming para poder presentar eSport, o algunos catalogados todavía como videojuegos, pero que ya tienen competencias a nivel internacional. Esta es la de Injustice League, la que veían, la número 2. Esta es la gran final de GP Motors. Obviamente todos los mundiales de FIFA directamente desarrollados desde Electronic Arts. Roland Garros, que además tiene una competencia que se ha venido desarrollando por lo menos desde el año 2017, 18 y 19, en el cual simultáneo al torneo de Roland Garros aparece también el deporte electrónico pues en su mismo desarrollo. El Australian Open hace algo similar, pero lo hizo el año pasado con Fortnite. Tu NBA, NBA 2, que es obviamente de baloncesto, y algo muy importante creo que es hacer toda la propaganda, toda la parte de marketing desarrollado por Sega para precisamente lo que iban a ser desarrollados, pues obviamente en los próximos Juegos de Olímpicos Tokio 2020, y en la cual Sega compró todos los derechos con el objetivo de poder ser o sacar sus líneas de videojuegos electrónicos. Aquí no me voy a detener, pero simplemente es para que ustedes vean cómo la industria del mercado de los videojuegos pues tiene un gran énfasis obviamente en el continente asiático, segundo prácticamente Europa, tercero Norteamérica y cuarto nosotros, incluyendo Latinoamérica. Estos son datos que hay dos revistas especializadas como son Newzoo y Data Search, que son como algunas de las revistas que yo estoy pues constantemente consultando con el objetivo de ver pues cómo se está desarrollando los videojuegos en el mundo. Vemos cómo esos mismos desarrolladores o publishers tienen unos mercados concentrados en China, Japón y Estados Unidos.
Se ha incrementado obviamente el número de compañías que cada vez invierten más en deporte electrónico o en videojuegos. Se ha aumentado notablemente toda la intervención o el juego a través de mobiles, no solamente en consola y en PC, como hemos visto frente a años 2017, 2018 y 2019. Nuestras audiencias a nivel de eSport están creciendo casi al nivel o un poco más, dependiendo de los deportes electrónicos que nos estemos señalando, siguiendo. Han llegado a tener más de 450 millones de interacciones en diferentes plataformas. Aquí no me voy a detener, pero es un ejemplo que yo doy mucho, pues obviamente por el llamado League of Legends, uno de los mejores juegos que existe a nivel, pues obviamente de eSport. Ustedes bien conocen, o algunos que los practican saben que es de los desarrolladores o publishers que se denominan como Riot Games, de por sí muy abiertos a muchos proyectos. Aquí es como el posicionamiento que tenemos a nivel prácticamente nosotros, contando desde México, Brasil, Argentina y Colombia en el año 2018. Se mantiene para el año 2019. Artículos muchísimos relacionados con eSport, no me voy a detener, insisto en ellos porque es simplemente una breve introducción, y miremos cómo nacimos nosotros como eSport realmente de la industria de los videojuegos. Pues aquí es una breve presentación, pero pues simplemente es mirar cómo hemos avanzado en el transcurso de los años a lo que existían o a las diferentes máquinas como la de Tennis for Two o la Space War y toda esa historia que existe tan interesante a nivel del desarrollo tecnológico y obviamente de entretenimiento de los videojuegos para llegar hoy en día a unas grandes plataformas bastante, pues digámoslo de otra forma, avanzadas, por decirlo de alguna manera. Los eSport, aunque son un anglicismo, de todas maneras se asemejan mucho a lo que nosotros ya tenemos en Colombia como definición de deporte. Esto es parte del sustento que hemos hecho a nivel del Ministerio, del COC y de diferentes institutos municipales de recreación y deporte con el fin de empezar a oficializar los eSport en nuestro país. Es decir, que podamos constituirnos con clubes, ligas y federaciones oficialmente reconocidas. Algo muy importante es que hoy en día ya no son 52, hoy en día son 56 países miembros de la Federación Internacional de Deporte Electrónico. Esta federación, la International eSport Federation, fue constituida en el año 2008, es decir que ya llevamos pues un buen tiempo de trabajo en el desarrollo pues de la oficialización. En América, incluyendo Colombia, aunque pues es un poco el tema de debate de algunos espacios y seminarios, pues estos son los países actualmente que están reconocidos por la International eSport Federation. Esta International eSport Federation ha tenido torneos de League of Legends, de Counter-Strike, de Tekken. El año pasado su mundial fue relacionado con Tekken también, con Pro Evolution Soccer. Estos son algunos de los títulos que uno encuentra prácticamente al desarrollar pues la revisión específicamente de nuestra Federación Deportiva Internacional. Este es su presidente, es un sudafricano, Colin Wester. Este es el secretario general, él es de Corea del Sur, la sede de la federación queda en Corea del Sur, y este que es el vicepresidente es el mismo presidente de la Federación Norteamericana de Deporte Electrónico. Nosotros tenemos a nivel, digámoslo, de México y de algunos países también, la otra vez conversaba con algunos de Argentina, algo similar a lo que les pasó en México. Hay dos federaciones deportivas, pero no todas ambas están reconocidas o por su CONADE, que es como su Ministerio del Deporte allá en México, y otra que es reconocida por la International eSport Federation. Y cabe destacar pues que en Colombia nos pasó algo similar. Tenemos ya constituidas unas federaciones no de carácter deportivo, simplemente pues porque no cumplen con todos los requisitos legales para ser una federación deportiva. Aquí es clave decir que precisamente la International eSport Federation tiene tres tipos de miembros: afiliados, asociados y de pleno derecho. Los de pleno derecho son aquellas federaciones que son reconocidas por los diferentes gobiernos en cada país a través de sus ministerios, secretarías, institutos de deporte. Y nosotros en Colombia tenemos que estar muy pegados pues de una u otra manera al tema de cuáles son los requisitos para que seamos un deporte oficialmente reconocido, que eso lo estableció la resolución 1440 de 2007. Por ahí pasamos por muchos deportes, Oscar y compañeros. Ejemplo, pues aunque era mucho más fácil, pero ejemplo, digo yo mucho más fácil en el caso de oficializar un bádminton, un balonmano, una orientación, porque ya existían federaciones y esas federaciones estaban afiliadas a algunas de estas organizaciones que señala el artículo 2 de la resolución que les menciono.
Esas son las 5 asociaciones de federaciones. Y ya finalmente quisiera solamente aportarles que esto es una mezcla de derecho civil, comercial, deportivo, todo eso enmarcado dentro de la administración deportiva. Por el momento, pues dejo esa breve introducción ahí y de pronto, pues más adelante complementamos con los procesos que se están haciendo con Ministerio del Deporte, con Comité Olímpico y con la Federación Internacional para poder oficializar este deporte en Colombia. Muchas gracias. Listo, Oscar, ¿me escuchas? Oscar, Gracias, compañeros. Paco, Sí. por esa introducción que creo que nos permite hacernos una generalidad de este deporte, de esta, eh, de esta presentación que nos acabas de hacer y cómo nosotros hemos ido eh, involucrándonos de alguna manera en este desarrollo que tenemos, del cual pues Diego nos va a contar un poquito también cómo desde la parte que él ha vivido, pues lo ha ido sintiendo. Entonces, para ti, Diego, primero, ¿qué son los eSports y cómo lo ves en el desarrollo de lo que estamos haciendo? Bueno, yo creo que desde el ámbito que he visto, lo he visto desde varias maneras. Desde aficionado, yo juego pues, videojuegos desde casi los 5 años, gracias a mi padre también, que fue la primera consola. Pero también he vivido un desarrollo como deportista de alto rendimiento, no solo en eSports, sino pues a nivel deportivo tradicional. Y he ido de la mano de esas dos partes. Entonces, digamos que sé muy bien la estructura de lo que se debe hacer y no se debe hacer en este campo. Así sea solo detrás de un mando, detrás de un computador o un ordenador. Precisamente, todas las últimas investigaciones que realizamos con el área andina era en vista de cómo formar un atleta de eSports. Ya no lo llamemos simplemente el jugador, sino el atleta. Y como todo, viene el desglose de la palabra. ¿Sí? Deporte electrónico. Si va dentro de la palabra deporte, ya viene con unos juzgamientos y unos requisitos fundamentales. Como deportista, tú sabes que tienes que entrenar. Como deportista, tú sabes que tienes que alimentarte bien, tienes que cumplir con unas horas de descanso, tienes que cumplir con unas horas de entrenamiento físico. Todo tiene que ir de la mano. Y es lo que ahorita se busca proyectar a nivel de esta nueva disciplina deportiva. Y es un choque cultural fuerte, fuerte porque es el trasfondo de cómo algo que es tan sedentario, entre comillas, porque hay juegos que hemos visto, Exer Games, juegos de movimiento como Just Dance, que realmente generan un cambio fisiológico. Sin embargo, en estudios realizados precisamente en la universidad, determinamos que aunque estés quieto jugando detrás de un mando, tu cuerpo está generando adaptaciones y tu cuerpo está pasando por un estrés, ¿sí? Estrés muy típico de deportes como atletismo, de deportes como es el caso de la Fórmula 1, por ejemplo, que también nos genera otro tipo de estrés en el cuerpo y que a grandes niveles pues puede generar cambios fisiológicos. Entonces es todo ese trasfondo, es lo bonito. Durante toda mi experiencia en mi vida como deportista electrónico hemos venido detrás de los prejuicios de esto es un ocio, esto es vagancia, esto es otro montón de cosas, pasando a la parte comercial, que es por lo que inicia los eSports, se masifican es más por la parte comercial y publicitaria que por la parte deportiva. Y ahorita ya es el otro trasfondo. ¿Cómo dejamos de ser parte comercial y cómo nos enfocamos más a una parte profesional y formativa, que es como el siguiente paso? Las oportunidades son muchas, son muchísimas como en todo deporte. Y si me permites acá, voy a intentar compartir unas cositas importantes para que las revisemos. Ahí ya la están viendo, perfecto. ¿Me confirman si están viendo ya la pantalla? Allí. Sí, Diego, ya te estoy viendo. Sí, señor. Entonces, estas son las oportunidades que salen dentro de la parte de eSports. Miren las evoluciones que tenemos en cuanto a las carreras, en cuanto a muchos enfoques. No solo lo veo desde mi parte como entrenador deportivo, sino lo veo en muchos enfoques a varios colegas en diferentes carreras. Vemos el área de la salud. El área de la salud
estamos los entrenadores, están los fisioterapeutas, importantísimos en esta área por la gran cantidad de lesiones y la poca vida útil que tienen los deportistas de eSports. La parte psicológica, que es fundamental para las cargas y todo el estrés que conlleva este tipo de deportes. Miremos la parte de comunicación, que creo que entre la parte de la comunicación y la parte comercial son las que más han tenido auge en este tema. Periodistas, caster, que son los mismos narradores, los directores de marketing. Ahora lo hablaba el profe Francisco, la parte legal, abogados, contadores, administradores, consultores. Ahorita un deportista de eSports necesita de su abogado, necesita de su representante. Es como todo una estrella común y corriente, un deportista, y necesita sus representaciones. En la parte de sistemas, vayámonos hacia las ingenierías, desarrolladores, productores, como por grandes rasgos. Y la parte educativa y comercial es donde viene la cuestión más importante. Saber vender y promocionar esto, no sea solo comercial. Venimos con la parte docente, que es bastante importante. ¿Cómo forman los nuevos atletas? ¿Dónde está la formación base? ¿Dónde está la formación predeportiva y posteriormente la parte competitiva? Entonces, son algunas de las cosas que podemos definir dentro de este tema, por decirlo así. ¿Listo? Es más o menos como mi aporte adicional a lo que ya dijo Francisco, y que es fundamental si queremos promover los eSports. Ya va a pasar, o sea, querámoslo o no, va a pasar y está pasando. ¿De quiénes tenemos la responsabilidad? De los mismos actores. ¿Por qué? Los actores, ¿quiénes somos? Nosotros, los que ya hemos trabajado por este gremio. Hay que unificarnos y hay que trabajar de la mano, o si no, alguien más lo va a hacer y lo va a hacer bajo los requerimientos que quieran, sea o no profesionales, y igual se va a hacer. Miremos lo que pasa a nivel de olímpicos, a nivel nomás de China. China ya tiene inclusive en sus colegios, todos los colegios de China tienen eSport dentro de sus materias, y los chicos, así como el ajedrez alguna vez fue en Colombia, así mismo ahorita en varios países de Asia, es una materia prácticamente obligatoria. ¿Por qué? Porque es la vanguardia. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? Y siempre Latinoamérica estamos un poquitico quedados de ese tipo de cosas. Mientras aquí estamos emprendiendo, en China y en Asia ya llevan más de 10, 20 años aplicando esto a sus modelos de educación tradicional. Entonces, ahí es donde tenemos una gran oportunidad, una grandísima oportunidad. Y vuelvo y lo digo, no solo para el área de entrenamiento deportivo, sino para cualquier tipo de área o cualquier tipo de carrera que pueda evolucionar a través de los eSports. Listo, pues. Ok, Diego, muchas gracias. Desde la academia, Carlos y Fabián tienen también otra experiencia, entonces también van a compartir con nosotros cómo se vive desde la academia el tema de los eSports. Listo. Gracias, profe. Entonces, les voy a compartir la pantalla, por favor. Listo, me confirman si ya se visualiza. Sí, estamos viendo tu pantalla. Entonces, esto es un compendio prácticamente de cómo ha sido la evolución de toda la parte de deporte electrónico, todos los ambientes de realidad y universos virtuales que se han venido desarrollando, los miles de títulos, millones de títulos que se han desarrollado desde el comienzo de toda esta tecnología, los grandes eventos que se han venido desarrollando a nivel mundial y pues que han ocupado, a comparación de como mucha gente lo esperaba, millones y millones de televidentes y de participantes de manera virtual. Un claro ejemplo fue lo que ocurrió el año pasado con la final de League of Legends a nivel Latinoamérica en el Movistar Arena, ya que fue el primer evento en lo que logró un lleno absoluto de este escenario que no se había logrado hasta esa fecha y que contó con la participación de marcas a nivel Latinoamérica, patrocinadores y todo un evento de espectáculo. Entonces, desde la academia que encontramos que esto no es un tema novedoso, sino que ya se ha venido trabajando. Tenemos el ejemplo de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, que es una institución española que se encarga de desarrollar y ya forma entrenadores en el ámbito de deporte electrónico. ¿Qué hacen esos entrenadores? No solamente se van a centrar en todo lo que ustedes han visto, muchachos, sino que profundizan en ambientes como
estadística aplicada, modelos matemáticos como cadenas de Markov, que permiten desarrollar toda la parte de proyección y toma de decisiones a partir de unos comportamientos que se desarrollan a partir del cerebro. Se analiza todo el comportamiento de las variables. Ustedes lo han visto en sus asignaturas de fisiología, de modelos de evaluación de fuerza, de resistencia, en donde se hacen pruebas de ergoespirometría, se hacen pruebas de carga, se hacen pruebas de electromiografía. Bueno, los que están ahorita en biomecánica o los que hay alguno de ellos, se analiza todo lo que tiene que ver con movimiento. ¿Por qué? Porque es que aquí vamos a encontrar que no solo son un ambiente que la persona va a estar frente a un sistema, una consola, sino que vamos a tener las mismas variaciones a nivel fisiológico. Vamos a generar un estrés, como lo comentó Diego, vamos a generar aumento de los niveles de lactato por las posiciones prolongadas, entonces vamos a tener movimientos isométricos a nivel de posición, vamos a tener toda la parte de una respuesta motora, una respuesta cerebral, tenemos que evaluar todo lo que tiene que ver con las velocidades de conducción y las neurovelocidades de conducción, la respuesta motora, y eso nos va a permitir determinar cómo se pueden evidenciar las cosas. Elite Gaming Center es una franquicia de alto rendimiento en España, es un sitio dedicado a la formación de jugadores, ¿sí? Cuentan con diferentes instituciones, esto, como lo estamos viendo, es España, ¿sí? Ha sido uno de los países que más se ha centrado en la parte de formación educativa. Y tenemos eSquad de Sport Académica, que son centros de formación y fichaje a nivel internacional. Todo esto es para mostrarles ejemplos que hay a nivel mundial y decirles que esto no es simplemente un capricho de la sociedad, que no es solamente algo de moda, sino que es algo que se está desarrollando. Ahorita ya lo vemos a nivel televisivo, ESPN ya tiene transmisiones a nivel de eventos, donde antes Twitch era la única plataforma que permitía visualizar este tipo de competencias a nivel deportivo. Tenemos marcas como Caracol Televisión que ha venido impulsando también el desarrollo de estos ambientes, y pues la universidad desde su enfoque a nivel de los nodos y de todo lo que tiene que ver con la virtualidad, el uso de herramientas tecnológicas se ha venido desarrollando. Para esto, desde el programa y desde la universidad se han utilizado todos los ambientes de laboratorio para potencializar este aspecto. Un claro ejemplo de este apoyo ha sido el desarrollo del laboratorio de deporte electrónico, que lástima por la contingencia del COVID-19, para estas fechas, ahorita para junio ya deberíamos de tenerlo listo y implementado en el nuevo ingreso del lobby de la CDU, en donde la universidad nos asignó un espacio donde vamos a contar con sistemas de realidad virtual, consolas, computadores, y vamos a tener la posibilidad de interactuar con equipos de última tecnología de evaluación fisiológica para poder apoyar toda esa parte a nivel de desarrollo investigativo. De igual manera, se ha venido desarrollando propuestas con la directora del programa para evaluar la viabilidad de tener una línea de profundización en esta línea para que ustedes puedan, al igual que ahorita se tiene salud pública, evaluación funcional y para deporte, se puedan ir también por la parte de deporte electrónico y puedan profundizar un poco más en este campo. ¿Listo? Entonces, eso es mi aporte, profe. Ok, Carlos, muchas gracias. Vamos con Fabián, que también desde su experticia y desde la academia nos quiere compartir todo este tema de qué son los eSports. Gracias, Oscar. Entonces, gracias. Bueno, pues el tema de los eSports han llegado a Colombia desde varios años atrás. Estamos hablando de que iniciamos realmente con el tema de las competencias de videojuegos hace más de 50 años, pero pues no se manejaba bajo el nombre de eSports. De hecho, pues en el transcurso de la historia, estos videojuegos recibieron algunas críticas debido a algunas prácticas que se empezaron a realizar en torno a estas prácticas. Sin embargo, pues la academia nos ha aportado tanto
investigación para hablar de lo que está ocurriendo, para bien o para mal, por así decirlo. Entonces, actualmente, al inicio, pues encontramos mucha investigación que nos habla de pronto de temas negativos de los videojuegos, como lo que sería problemas sociales, temas psicológicos, temas de estrés. La investigación respecto a estos temas, digamos que en algún momento fue lo que primero empezó a generar inquietud en el medio de la academia, pero pues más adelante se encuentra que por encima de todas estas dificultades o de problemáticas que se puedan hallar, encontramos que también hay beneficios, también hay buenas cosas que resaltar. Y hoy nos encontramos con, por ejemplo, esta imagen, que es del Once Caldas, a nivel virtual, a nivel de FIFA, uno de los varios equipos que están representando a Colombia, de pronto no de una manera totalmente oficial o legalizada, pero pues que ya están generando un nombre, ¿cierto? Y están haciendo partícipes de otras competencias a nivel mundial. El fútbol, los equipos de fútbol, por ejemplo, desde el año 2016, lo que es el Manchester, ya se ha encontrado participación en este tema de eSports. Entonces encontramos que, pues, como nos estaba comentando el profe Fran, Creo que se le fue la conexión al profe Fabián. Ok, estamos esperando que el profe recupere la conexión, la conectividad allí, pero es importante que quienes están ingresando o quienes están allí con nosotros, recuerden mantener cerrado el micrófono para que no interrumpamos la participación de nuestros ponentes. profe, alcanzo aló, por favor, qué pena. Ahora sí, ya Bien, recuperaste la conectividad. sí, entonces encontramos como pues, por ejemplo, Newzoo, que es una página encargada de llevar los registros de eSports a lo largo de la historia, cómo se han manejado las cifras en términos de audiencia, en términos de ganancias, como nos habla el profesor Francisco. Entonces ya se ha visto un crecimiento, pero pues ese crecimiento empezó por su cuenta como solo juegos de video. Más adelante pues empezaron a salir competencias como por ejemplo la que vemos, esta imagen que vemos acá, que es de Quake Arena, un juego que se hizo muy famoso entre el 95 y el 2000, y pues ya empezaron a ganar buena fama y no necesariamente se consideraba un deporte. Más adelante pues ya encontramos eventos masivos, así mismo como por ejemplo el evento de League of Legends, que fue uno de los videojuegos que causó tanto nombre a nivel mundial, que causó tanto revuelo debido a la gran audiencia que logró. Entonces, pues este impacto que se genera en las sociedades de los videojuegos y que es innegable, pues lleva a las críticas y de pronto las investigaciones que se realizaron en un principio y encontraron temas que pueden ser negativos, pues ahora nos llevan a replantearnos qué podemos hacer al respecto. Entonces no se trata. Nuevamente parece que el profe Esteves Las tiene... personas que juegan videojuegos tienen problemas posturales. Bueno, entonces es donde entra el entrenamiento deportivo y debemos encontrar de qué manera podemos abordar para que estas personas ya no tengan dificultades a la hora de disfrutar su juego, de permanecer tantas horas de pronto jugando.
¿sí? Entonces, ya esto está llegando a más puntos. Tenemos unas ligas a nivel nacional, unas ligas o unos clubes, por así decirlo, ¿cierto? Que ya están dándose a conocer. Y también tenemos unas ligas a nivel internacional que pues ya son muy conocidas en el mundo de los eSports, como lo sería la LSK, la LPL, que son las ligas de League of Legends. También existen entonces las plataformas, ya vienen aquí las plataformas para transmitir estos videojuegos. Y pues en este pantallazo, nomás aquí se puede encontrar las vistas en miles de seguidores. Y pues en el momento en el que uno desee ingresar a Twitch, prácticamente las 24 horas va a encontrar que hay miles de personas conectadas viendo múltiples videojuegos. Entonces esto tiene varias opciones que van más allá del tema que pueden ir por el tema deportivo, pero puede ir por otras ramas. Pues hay videojuegos que no son considerados eSports, pero aún así gozan de gran audiencia, como por ejemplo lo que serían los speedruns o más rápido. Entonces, si nos fijamos en esta imagen, al lado izquierdo, estoy hablando de las miles de personas que están en directo y se puede buscar en la plataforma Twitch prácticamente. El ESPN. Entonces, en ESPN, si buscamos desde la página de ESPN, aquí encontramos una cantidad de eventos que tienen que ver con deportes electrónicos y que pues están realizando por páginas que antes manejaban los deportes tradicionales. Asimismo, pues a nivel nacional, ahí ya están también los medios de comunicación, está Winsport, está Caracol, está RCN, que son como medios muy conocidos de comunicación a nivel nacional. Ya están sacando también sus propias plataformas o generando rediseños en sus páginas de internet. A nivel universitario, pues también las universidades ya han mostrado su interés desde las prácticas económicas, bien sea para la que sería la creación de empresa, como también avances y temas de psicología, temas de psicomotricidad. Ya algunas universidades pues, están incursionando en este tema, se está viendo el interés. Aquí, por ejemplo, quiero mostrar la revista Gamers, que pues básicamente es una revista dedicada a videojuegos. Hizo un trabajo muy interesante en el cual logró reunir a un número importante de universidades. ¿Sí? Entonces aquí están presentadas para un evento de League of Legends, la Red League, y pues ahí vemos cómo las universidades se están haciendo cada vez más partícipes y la idea es seguir aprovechando esto y seguir promocionando y buscando que se siga dando. Ok, profe, muchas gracias. La siguiente inquietud, digámoslo así, que deberíamos resolver sería en el país, ¿cómo está organizado hoy el eSport? Porque como muchos deportes, arrancan a organizarse de acuerdo a unas asociaciones que se generan y esas asociaciones a su vez van generando ciertas estructuras, pero seguramente Pacho lo alcanzó a tocar en algún momento, es que allí hoy lo hemos ido viendo solamente desde lo económico y pues a esto ya hay que empezar a darle toda una gama organizativa donde se constituya un organismo central donde debemos de hacer eventos, como le decimos en el argot popular, pirateados y que sean de estructura realmente formativa, competitiva
y por supuesto federativa. Entonces, Pacho, no sé si nos puedes allí eh, a dar alguna indicación de cómo va en el país esta organización de los eSports. Antes de que nos contestes, quiero pedirle a los participantes que las preguntas las pueden ir dejando en el chat y ya vamos a empezar a resolver algunas preguntas de acuerdo a lo que hemos ido eh, viendo a través de la presentación de nuestros ponentes. Correcto, Oscar, muchas gracias. Pues de nuevo voy a hacer rápidamente una breve exposición aquí relacionada pues precisamente con los proyectos que hemos estado pues incursionando y más que incursionando pues presentando precisamente pues a nuestros organismos deportivos a nivel privado y público. Algo importante y de pronto resaltando las intervenciones de nuestros compañeros y de mis colegas que han hecho sus intervenciones, pues yo quisiera hacer algo clave, miren, como, o hacer énfasis en unos temas. El hecho de que existamos algunas personas con el interés de que se oficialicen los deportes electrónicos en Colombia como un deporte, es decir, cumpliendo con toda su legislación deportiva, es con un objetivo primordial. Ejemplo, rápidamente, yo tuve la oportunidad de ser selección Colombia, representar a mi país en carreras de aventura. Las carreras de aventura se basan en un deporte que se llama orientación y como en su momento la orientación no era un deporte oficialmente reconocido en Colombia, nos tocaba salir o ir sin ningún tipo de aval ni representación oficial como deportista o afiliarnos o que alguna otra federación en algún momento lo hiciera. En algún momento la misma Federación de Atletismo nos dio aval para nosotros. Eso ha sucedido o sucede actualmente con nuestros deportistas electrónicos. Ellos están saliendo a representarnos a nivel internacional, pero realmente no lo están haciendo como deportistas dentro de nuestro sistema nacional del deporte, específicamente dentro del deporte asociado. Entonces, aquí hay algo muy importante. Nosotros somos un sector que trabajamos de la mano de salud, de educación y de las TICs a nivel general, como lo queramos denominar, pero queremos y necesitamos además estar muy vinculados con el tema de la oficialización a través del Ministerio del Deporte para asimismo poder tener una personería jurídica válida a nivel internacional y que además podamos ser afiliados al Comité Olímpico Colombiano. Hace muy poco colocaron una noticia en la Federación Internacional que, ejemplo, Finlandia, su Comité Olímpico Nacional, ya afilió a su Federación de Deporte Electrónico. ¿Esto que nos permite a nivel de nosotros, de como país? Precisamente que hagamos parte de todos los sistemas que están compuestos para el deporte de altos logros, iniciando, ejemplo, por unos supérate intercolegiados, teniendo o estando inmersos, ejemplo, también en el tema de los ASCUN, de los Juegos Universitarios, que actualmente pues ya tenemos un aval para desarrollarlo a través de ASCUN en este momento, y asimismo para poder llegar a un campeonato nacional como son nuestras máximas justas deportivas nacionales. Insisto, todo eso pues se consigue a través de la mezcla de la administración y legislación deportiva civil comercial y obviamente deportiva. Al interior de cada uno de nuestros organismos, que es lo que estamos promoviendo en este momento, es que precisamente cumplan con lo que está establecido pues, en nuestras normas y en nuestros procesos metodológicos que bien han señalado mis colegas. Ejemplo, al interior de cada uno de cada club como tal, como base de todo nuestro deporte asociado, deben existir programas de formación con planes de entrenamiento, con todas las ciencias aplicadas y ejemplo, pues como lo dijo, si mal no estoy, Diego, pues que todas esas ciencias aplicadas y a través de todos esos estudios se vea reflejado precisamente en planes, en programas, en proyectos que contribuyan a que esos clubes tengan unos excelentes deportistas para poder hacer pues normal torneos y clasificatorios pues a nivel nacional y que nos representen a nivel internacional. De esa manera es que nosotros pues desde el año 2017 específicamente estamos acudiendo al ministerio a hacer este tipo de presentaciones de solicitudes para poder hacer toda la planeación, organización, dirección, control y evaluación de cómo se oficializa un deporte en Colombia, de cómo oficializar nuestros campeonatos. Hoy en día podemos decir que desafortunadamente no podemos decir quién es el mejor en cada uno de nuestros deportes, sea Pro Evolution Soccer, sea FIFA, sea League of Legends, cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque realmente hay más de 50
o 100 o hasta 500 personas desarrollando pues lo que tú denominabas, Oscar, como torneos piratas, que en mi concepto puede que sean piratas, pero realmente más que piratas es que como no está legislado todavía oficializado el deporte en Colombia, pues cualquiera puede hacer un torneo, cualquier organización, cualquier empresa, cualquier universidad. Nosotros hemos hecho más de 20 torneos por año, hemos hecho más de 100, digámoslo, o participado de 100 actividades y efectivamente allí es que nos encontramos con diferentes comunidades. Por eso mismo es importante que nosotros creemos nuestros clubes, nuestras ligas y nuestra federación oficial. ¿Cómo se da eso? Cumpliendo con los requisitos de la resolución 1440 y especialmente porque cada uno de estos órganos o de estos organismos tiene que tener a su interior unos órganos y ahí es donde cuesta un poco más de trabajo porque precisamente tenemos que tener quienes administren, quienes sean el órgano de dirección, quienes van a ser los de control en el caso que sea necesario, porque ustedes bien saben que todos los clubes tienen necesario que tengan un órgano de control, pero sí necesita una comisión disciplinaria, sí necesita un código disciplinario, unas comisiones técnicas y de juzgamiento. Todo eso con el objetivo, pues precisamente de que nuestros deportistas el día de mañana puedan salir a representarnos oficialmente, es decir, como deportistas. Insisto, esto no va a chocar, y esto lo he reiterado muchas veces, esto no va a chocar con lo que existe normalmente de nuestros diferentes publisher y desarrolladores, o sea, ni Riot Games, ni Electronic Arts, ni Konami, ni cualquiera de estos publisher o desarrolladores van a dejar de continuar con todo su esquema de videojuegos, de eSport, y sobre todo porque ya están posicionados. Al contrario, el deporte se involucró en este proceso para poder oficializarlo y que se desarrollara de una manera también deportiva. No va a chocar con lo comercial, porque es que el día de mañana, y recuerden ustedes cómo los olímpicos han ido teniendo transiciones. Es más, recuerden, y me refiero a transiciones que deportes que no eran olímpicos empiezan a ser olímpicos, más sin embargo siguen siendo deportes así no sean del ciclo olímpico. Eso mismo nos sigue pasando a nosotros. Nosotros podemos llegar a ser reconocidos por el Comité Olímpico Internacional en un momento, así no estemos dentro del ciclo olímpico, pero démonos cuenta cómo esta transición o este paralelo que existe entre desarrolladores y organizadores común y corrientes, digámoslo, por toda su experiencia y además porque tienen los derechos de explotación de estas marcas, de estas imágenes, de estos videojuegos, llamémoslo de una otra manera, no van a parar, no van a parar, eso va a continuar. Por eso es que existen tantos torneos, por eso tuvimos aquí o tenemos aquí la LVP. La LVP, la Liga de Videojuegos Profesionales netamente española. Nos va a llegar la mexicana, nos llegó o ya nos llegó la brasilera. ¿Cuál es mi preocupación y cuál es mi interés? Que precisamente nosotros en Colombia podemos desarrollar ligas de eSport profesionales, pero para eso nos toca organizarnos, nos toca unirnos. Aquí no se trata de que cada uno haga, aunque tiene la autonomía para hacerlo, pero que necesitamos unión, que necesitamos conformar nuestros clubes, nuestras ligas y nuestra federación en determinado momento. Y como lo dijeron mis antecesores y mis colegas, eso con nosotros y sin nosotros va a llegar un momento en que se va a dar. Esperemos que en estos momentos que estamos muy cerca de eso, pues ojalá hayan más personas interesadas en oficializarlo. Ok, Pacho, muchas gracias. Creo que ha sido bastante clara la explicación que nos has dado y compartido. Hay algunas personas que están preguntando sobre la organización de los clubes, la liga, la federación, que cómo podríamos organizar los clubes, y hay otra pregunta con relación a esto y es cómo se maneja el tema de remuneración a estos deportistas. Creo que podrías ayudarnos un poquito con eso adicional. Bueno, ¿cómo podríamos, vuelvo y discúlpenme a veces que sea reiterativo, pero es que las preguntas están relacionadas o mis respuestas están relacionadas pues precisamente con parte de la exposición. ¿Cómo necesitamos o cómo se podría llegar a conformar un club oficialmente reconocido? Hay algo muy sencillo dentro de nuestra legislación deportiva colombiana, y es que un club deportivo, por favor, entiéndanme ahí cuando hago el señalamiento tan específico, tiene una serie de condiciones, de requisitos. Resolución 231 de 2011 específicamente de Coldeportes. En esas resoluciones, discúlpeme si me equivoco el año porque ahora me confundí si es 2009 o 2011, pero en la resolución 231 se establece cuáles son los requisitos para que un club se pueda constituir. Y específicamente
Esa resolución del ministerio, antes Coldeporte, es adoptada por cada uno de los institutos municipales de recreación y deporte. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los clubes deportivos es municipal, por eso no va a ser departamental. ¿Sí? Entonces, ni nacional. Obviamente que uno dice, es que el club X es de Colombia. Sí, pero realmente en Colombia, dentro de nuestra legislación deportiva, es de carácter municipal. Y ese club tiene un reconocimiento deportivo. Algunos lo denominan aval, otros lo denominan con otro término, pero el término legal es reconocimiento deportivo. Esos reconocimientos deportivos todavía no se están entregando. ¿Por qué? Porque precisamente todavía Ministerio del Deporte no ha expedido una resolución por la cual se oficialicen los eSports en Colombia. Entonces, el primer paso es cumplir con los requisitos o modificar la resolución 1440 de 2007 con el fin de que el ministerio nos reconozca como deporte. Eso también nos compete a todos en cuanto al llamado. ¿Y cuál es el llamado? Que todos nosotros deberíamos estar solicitando ante el ministerio que se oficialicen los eSports. De esa manera, en cada uno de sus municipios, ustedes pueden pasar papeles como lo pasa cualquier organización llamada club deportivo, con el objetivo de que les salga el reconocimiento. Una vez tenemos el reconocimiento deportivo de esos clubes, ya podemos pasar a conformar la liga. Y ahí surte otro trámite, que también es legal y administrativo, porque recuerden que las ligas tienen también reconocimiento deportivo por el Ministerio del Deporte y tienen su personería jurídica a través de los departamentos. Y posteriormente, cuando cumplimos con ese requisito de ligas, ahí sí pasamos a constituir una federación. Y esa federación tiene reconocimiento y personería jurídica del ministerio. Entonces, des en cuenta que, y eso no es solo para los eSports, eso es para cualquier deporte que desee oficializarse en Colombia. Entonces, démonos cuenta que eso es una transición, es un trabajo, etcétera. ¿Qué pasa? Frente al tema económico, eso nunca va a chocar realmente, porque yo les he dicho, nosotros podemos llegar a ser la segunda federación a nivel nacional que tenga, como lo tiene la Federación Colombiana de Fútbol, su división aficionada y su división profesional, la de fútbol y la de mayor. Así podríamos estar nosotros. Algunos me dicen, no, eso es muy lejano, etcétera. Y además, ¿saben por dónde lo veo lejano realmente? Es porque la ley 1445 de 2011, que especifica la conformación de clubes profesionales, es difícil llegar a esa composición como está específica. Y esa ley no es específica para el fútbol, pero pareciera que quedara específicamente para el fútbol por los requisitos. Entonces, es un procedimiento administrativo, es un procedimiento legal que debe cumplir con esos requisitos. Las actuales organismos deportivos que se hacen llamar federaciones de deporte electrónico no son del Sistema Nacional del Deporte, no son del deporte asociado. Entonces hay que contribuir en eso, hay que trabajar en eso. Yo insisto, y además pues porque ya llevo más, pues desde finales de 2017 pasamos los primeros papeles para ser reconocidos como club, pasamos los primeros proyectos para poder ser reconocidos como deporte y ahí estamos en ese trabajo. Entonces por eso insisto, nosotros tenemos que unirnos para que seamos reconocidos como deporte a través de ese procedimiento. No va a chocar con lo económico, créanme que no va a chocar con lo económico porque finalmente el día de mañana cuando ya existan deportistas profesionales, como está definido con un contrato profesional remunerado, estos deportistas, seguro que vamos a tener un mejor desarrollo. Actualmente todos estos deportistas están saliendo con empresas, con sociedades civiles y comerciales. Por eso hay que entender muy bien cómo es que un equipo hoy en día o algún deportista dice, es que yo soy profesional. Y uno le dice, sí, profesional, porque tienes un contrato firmado seguramente como cualquier profesional en el mundo, pero no haces parte todavía del deporte en Colombia. Y nosotros queremos que la gente que sale a representarnos en el exterior sean deportistas reconocidos oficialmente. Ok, Pacho, yo creo que un poco la asociación que podríamos hacer es lo que sucedió en algún momento con el fútbol sala y el fútbol de salón, donde los deportistas todos asistían a torneos, a eventos, y un mismo deportista incluso hasta jugaba 3 o 4 partidos en el día, el fin de semana, porque le pagaban más en un lado que en el otro, y era la forma como recogían unos recursos, pero efectivamente no pertenecían a un sistema nacional del deporte, y esto pues los tenía alejados un poco a toda esa estructura deportiva. Es cierto que hay países, y aquí por ahí escribí a alguien, que no han necesitado hacer la federación para poder participar en los eventos.
por lo mismo, porque son eventos más creados desde lo privado, desde la empresa o desde las marcas, que desde el sistema como sistema para incluir el deporte en el currículo, pues para el caso nuestro, por ejemplo, incluir los eSport en temas de supérate, juegos departamentales y juegos nacionales. Tendríamos que tener la estructura. No podríamos acceder a esto si no estuviéramos en esta estructura de acuerdo a lo que nos ha explicado Pacho. Para continuar, le he pedido el favor a los otros ponentes que nos ayuden con algunas de las inquietudes. Entonces, Carlos nos va a ayudar con alguna de las preguntas que han hecho a través del chat. Gracias, profe. Efectivamente, para responder a la pregunta del profe César Hernández en relación a él manifiesta, al día de hoy vemos que el único deporte que se pudiese practicar serían los eSports. ¿Qué opinión tienen los ponentes respecto a crear iniciativas de emprendimiento para mejorar las condiciones físicas y coordinativas para los atletas? Por ejemplo, a través del mindfulness u otras tendencias del fitness o del wellness. ¿Qué tan consistentes son los atletas de mejorar su condición física para mejorar en los deportes electrónicos? Entonces, inicialmente, efectivamente, al día de hoy, los juegos electrónicos es lo único que no ha parado. Un claro ejemplo de esto es lo que planteó la Gobernación del Valle a partir de la Liga Nacional Stage. Ellos, a partir de todo lo de coronavirus, decidieron formar una página que se las voy a compartir en el chat, en donde se pueden inscribir y es una página de competición a nivel de deportes de combate, deportes de aventura, deportes de carrera y deportes deportivos. ¿Listo? Entonces, ahí está League of Legends, Fortnite, Super Smash Brothers, Ultimate, así como Free Fire, Clash Royale. ¿Listo? Son iniciativas que desarrolló la Gobernación del Valle para poder disminuir los niveles de estrés por las medidas de confinamiento y poder generar otra forma de entretenimiento a nivel en casa, in-house. Otro ejemplo es lo que pasó con la Federación Colombiana de Fútbol. Ellos tienen un espacio que es la E-Selection, y ahí está Frank Fabra y Javier Muñoz, que es uno de los gamers más representativos a nivel de FIFA. Van a competir por Colombia en el FIFA Nations State y en el Play Cup, que es un torneo a nivel internacional de países que van a estar compitiendo, jugando FIFA 20 para demostrar la competencia. Entonces, ¿qué es importante? Como el profe lo plantea, muchos de los deportistas, este lo tuvimos con Diego cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con los muchachos de Just Dance Colombia, ellos ven el deporte como un hobby, pero muchas veces no se preocupan por su condición física. Entonces es importante analizar los comportamientos a nivel de composición corporal, a nivel de entrenamiento de la resistencia, y con eso hacerles entender de que si ustedes no se entrenan, pues no van a dar el rendimiento adecuado. De hecho, a ellos se les realizó en el laboratorio pruebas de ergoespirometría mientras desarrollaban diferentes actividades, diferentes bailes en los diferentes niveles, desde el fácil hasta el difícil. Y se encontraron ellos de que la condición física era algo fundamental porque ya en las últimas canciones, aunque habían periodos de recuperación, no eran suficientemente elevado para poder ellos recuperar y tener toda su conciencia. Entonces, desde esta parte de contingencia, así como se ha venido desarrollando los programas de entrenamiento en casa, sería ideal poder desarrollar ese tipo de entrenamientos con ellos, empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con acondicionamiento físico, mejora de la resistencia, desarrollo de habilidades coordinativas. Entonces, como son videojuegos, hay videojuegos que te permiten desarrollar la capacidad visual y la capacidad de reacción. Entonces, ejemplos de eso son los puzzles de encontrar animalitos o de desarrollar problemas matemáticos, el sudoku, los mismos ajedrez virtuales,
los juegos como War Chess o el TBT de League of Legends, que ahorita acabo de lanzarlo para la parte mobile, el TFT, que son juegos de estrategia en donde la persona tiene que desarrollar habilidades, empezar a generar modelos de acople de acuerdo a condiciones y les permitiría generar ese entrenamiento. Eso también lo que hemos tratado de desarrollarlo y lo que pues, es uno de los proyectos que tenemos a futuro para trabajar con el propio Fabián, es evaluar cómo influye este tipo de plataformas en deportistas convencionales, no solamente dejarlo en, si eso es deporte electrónico, entonces dejémoslo ahí, sino poder mirar cómo yo puedo coger y meter a una persona que juega fútbol a trabajar Free Fire y evaluar cómo mejoran las componentes a nivel cerebral por medio de un electroencefalógrafo. Mirar cómo se aumentan la amplitud de esas curvas o si no aumentan y poder decir, bueno, esto nos sirve como una nueva tendencia de entrenamiento y que se puede dosificar para este deporte, o todo lo contrario, no, esto no sirve, deberíamos de enfocarlo por este otro. De igual manera se ha venido trabajando desde el ambiente psicológico para determinar pruebas como las matrices de Raven o los test de atención de dos pueden permitir evidenciar esas mejoras y esos factores diferenciadores entre las personas que utilizan este tipo de herramientas digitales y los que no. Entonces ahí espero que les haya podido quedar clara esa respuesta, profe. Gracias, Carlos. Yo creo que, y por eso estoy compartiendo algunas frases que tenía por ahí listas, porque creo que es claro que como los mismos deportistas, y para este caso Alfonso Aguirre, Miti, lo dice, estar en buen estado físico es muy importante y crucial. Si yo quiero ser bueno, necesito hacer deporte y comer bien, hacer todo lo posible por mi cuerpo para estar al 100%. Efectivamente, estos deportistas tienen claro que no es solamente estar frente a una pantalla, y tal vez a mis estudiantes les he dicho que a veces tenemos el mismo concepto que los del ajedrez. Decimos que el del ajedrez no necesita entrenar su estado físico, y al contrario, necesita un muy buen estado físico, estar 2 horas o no sé cuántas horas frente a un tablero, para este caso frente a una consola, pues realmente necesita un desarrollo totalmente diferente, y allí es posible que tengamos, para el caso de los entrenadores, una línea de desarrollo bien importante que deberemos empezar a explorar para todo esto. Efectivamente, el entrenamiento de los y deportistas, como están concebidos, pues requieren de toda una, lo decía ahora Carlos, de todo un trabajo, no solamente desde lo físico, sino también desde lo psicológico, desde lo social. En muchos momentos nosotros hemos tildado a los deportistas como que tienen un tema ahí de son los vagos que se la pasan en la consola, y resulta que la sociedad misma ha empezado a encontrar que muchas veces tienen mejores desarrollos cognitivos, motrices, que otras personas que están en otros ámbitos allí. Entonces, para compartir un poco con ustedes estas pequeñas imágenes que tenía por ahí dando vueltas y que creo que nos pueden ayudar. Pues, digamos que aquí hay varias líneas. Una es desde lo administrativo, por supuesto. Lo otro, y que ya nos va a contar Fabián también una parte, de acuerdo a una pregunta que realizaron, será desde lo académico, que es pues un poco el interés del área andina, que lo veamos, pero también, y alguien le preguntaba a través del chat, preguntaba con relación a posibles emprendimientos. Por supuesto, aquí hay muchas líneas que podríamos desarrollar nosotros desde desde lo que son los eSports. Entonces, aquí hay mucho que desarrollar, por donde podemos realmente descubrir de una manera diferente líneas de trabajo para entrenadores, para psicólogos, para preparadores físicos, etcétera, etcétera.
Profe Fabián, tú que nos querías contar algo más por ahí. Gracias, Oscar. Entonces, sí, respecto a la pregunta sobre la incursión en los eSports, ¿cierto? Puntualmente, en el tema de negocios o en qué tema se puede invertir, apunta sobre la creación de eventos, ¿no? En la pregunta tengo entendido que apunta sobre la creación de eventos. Bueno, yo creo que esto es importante y pues también quiero hablar como jugador, que he sido desde mi infancia, y digo jugador y no deportista porque pues creo que para ser deportista hace falta pues estar también en un proceso competitivo y tener una serie de estructuras de periodización y de entrenamiento que conocemos, y pues yo lo digo, yo fui jugador, más no deportista, pero entonces desde esta perspectiva he visto muchos negocios intentar incursionar en el tema y acabar y terminar acabando porque pues no encuentran unas ganancias que les resulten interesantes. Entonces creo que una parte de esta problemática surge en el concepto que se tiene, en el paradigma del videojuego, en el paradigma que se tiene sobre los videojuegos y el concepto de que es una práctica negativa. Entonces, como alcancé a comentar en un principio que pues se encontraban investigaciones que apuntaban solo a factores negativos en los jugadores, pues actualmente esto está cambiando. Entonces son más las investigaciones que apuntan a cosas positivas en las cuales podemos incursionar, bien sea para potencializar o mejorar las capacidades de una persona o evitar que tenga alguna dificultad o alguna molestia, como bien sea en el entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento de la resistencia, el entrenamiento de la postura corporal. Entonces desde ahí ya empiezan a salir ramas que facilitan para que los medios empiecen a ver estas prácticas como algo más normal, como algo que no es negativo, que es, todo es negativo, el agua es mala, todo es malo en exceso. Si tú tomas agua en exceso, pues te enfermas, no te va a hacer bien. ¿Sí? Si comes en exceso, también puedes tener problemas de obesidad. Entonces así mismo pasa con muchas cosas. Si tú pasas todo el día jugando, pues así mismo eso te va a generar problemas a nivel cardiovascular, a nivel muscular, te va a generar problemáticas. Entonces la idea es encontrar un equilibrio y nosotros como entrenadores encontrar esos puntos por los cuales podemos atacar este medio para potencializarlo. Entonces ya hablamos de la nutrición, de cuál debería ser la correcta alimentación, bien sea para que la persona se mantenga en estado de alerta, para que se mantenga activa en el juego, de pronto que no se vaya a cansar tan rápido, de pronto el tema psicológico, que aquí es súper importante, como una persona que de pronto puede tener buenos reflejos o buenas habilidades oculomanuales, se puede ver afectada por el estrés en una partida, dependiendo de la cantidad de espectadores, las ganancias que estén de por medio, el estrés del conocimiento desde el contrincante. Entonces todo esto tiene un factor en los eSports. Si nosotros contemplamos todas estas posibilidades y decimos, listo, vamos a invertir, entonces partiría pensando que las competencias y la promoción de este deporte va a facilitar que se pueda incursionar en estas prácticas, porque si se piensa únicamente de pronto en una sala, en unos equipos, y simplemente estar dejando ahí los equipos para que el que desea llegar, pague y juegue, pues realmente no estamos hablando de pronto de algo lucrativo donde de pronto haya mucha promoción, pero si se está hablando de eventos y constantemente se están sacando diferentes competencias sobre los diferentes deportes que existen, ¿cierto? Sobre diferentes categorías, porque aquí también no se trata de discriminar de que únicamente van a entrar los mejores, sino pues de pronto encontramos que hay unas ligas de pronto para inferiores, unas ligas medias, unas ligas de mayores, respecto a la habilidad que tengan para jugar, de modo que la gente no se sienta discriminada. Entonces ahí ya podríamos hablar hay diferentes estadísticas en los videojuegos que nos ayudan a determinar qué tanto conocimiento la persona tiene sobre ese juego, cuáles son sus habilidades. Entonces, a partir de ahí se podrían sacar estructuras para que más gente se sienta motivada, sienta ganas de venir a participar y no se trate únicamente de ir a pagar por una hora de juego, sino ya de hacer parte de un grupo,
de charlar con otras personas, de sentarse a hacer un trabajo de análisis. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos aspectos, pues ya uno puede tener una mejor visión de cómo puede incursionar, y yo lo digo como a nivel de clubes, ¿sí? La idea no es crear una sala y me independizo de toda la sociedad y tengo aquí mi sala, sino un club con un nombre, ¿sí? Porque pues básicamente de aquí también se sacan estrellas, gente con reconocimiento. Entonces, así como en otros deportes, encontramos que está en el baloncesto, está Jordan, está en el fútbol, está que Maradona, ¿cierto? Entonces son estrellas que alguna vez le dan una idea al público de ellos. Yo quiero también hacer eso, yo quiero tener estos grandes logros. Entonces, eso se crea a partir de los clubes, a partir de los nombres, sí, y pues aquí es donde pues se empieza a ver esa competencia y esa promoción del deporte para que pues además de ser lucrativo y que la persona pueda incursionar. En LOL está Faker, claro que sí. Entonces, que más gente incursione, que más gente se meta y pues empezar a crear como esa comunión para pues más adelante ya poder pasar a las ligas oficiales. Porque pues si nos vamos a indagar, vamos a encontrar que está la FECODE y está la Liga Colombiana de Videojuegos. Se supone que ya hay dos ligas, pero pues como nos explicaba el profe Francisco, esas ligas pues realmente no, les falta algo antes para que estén totalmente constituidas. Entonces es como la unión de todos los que estamos interesados en esta temática, la promoción, y no solamente al alto rendimiento, sino a la promoción en general, que tanto los muy habilidosos puedan competir, como también personas de pronto de tercera edad, las personas con discapacidad también se puedan hacer partícipes. Ahí es donde vamos a lograr una masificación y pues vamos a poder darle más facilidad a este tema de las constituciones legales deportivas. Muy bien, profe Fabián, muchas gracias. No sé si alguno de nuestros invitados quiere complementar. Aquí hay un aporte que me parece bastante importante, y es que efectivamente Félix nos recuerda que los eSports, como cualquier modalidad o como cualquier deporte en el país y en el mundo, pues se debe acoger a todo lo que tiene que ver con el reglamento antidopaje, con todo el Código Mundial Antidopaje que rige los diferentes deportes y disciplinas en el mundo. Oscar, pues solamente yo quisiera intervenir para hacer una claridad, no solamente frente a las preguntas que están haciendo en el chat, en especial una relacionada con el tema de qué pasa, ejemplo, y alguno estaba preguntando ahorita, el proyecto del Once Caldas en eSport. Miren, en el año 2018, en la asamblea del 12 de diciembre, en el Comité Olímpico Internacional, dado que todavía no era un deporte oficialmente reconocido por el COI, el mismo presidente y a través de algunos delegados que han acompañado todo este trabajo, estuvieron de acuerdo en que en algún momento las federaciones oficialmente ya constituidas, las mismas federaciones internacionales, estoy hablando no solamente de las nacionales a nivel deportivo, sino las mismas federaciones internacionales, empezaran a desarrollar eventos en eSport. Y mira que ahí es donde vemos como GP, Fórmula 1, de tenis, o sea, muchas disciplinas deportivas que tienen deportes emulados a través de eSport empezaron a constituir o a desarrollarlo. Esta iniciativa que se creó ahorita, que ustedes están viendo por nuestras páginas también de pues diferentes páginas, no solamente por la nuestra, la Unión de Gamers, sino por todas, es precisamente pues a raíz de ese pronunciamiento, digámoslo conceptualmente, pero cabe destacar que por el tema de la pandemia, por eso mismo es que la Federación Colombiana de Fútbol este fin de semana empieza el famoso torneo de eFútbol o fútbol electrónico, jugando deportistas de los diferentes clubes profesionales. Entonces, esos deportistas, y ejemplo en el torneo o los grandes torneos, porque son 3 torneos básicos y el Ultimate Team, que fue la última versión no la última versión, sino la modalidad de FIFA que sacaron, esos son desarrollados o son elaborados o son organizados directamente por Electronic Arts. Entonces vuelvo y recuerdo acá, ejemplo, hay otro compañero que nos está diciendo, ya hay una liga constituida por parte de la LVP, Diego Zafra. Entonces vuelvo y hago la relación. Recuerden que la LVP es una liga de videojuegos profesional española, específicamente en el caso de acá para Colombia, para League of Legends. Riot Games, que es su desarrollador,
en el momento, estoy hablando año 2017, cuando nosotros le dijimos que queríamos constituir una liga totalmente abierta y organizada para Colombia, ellos nos responden como a cualquier país siempre y cuando lo vean organizado. ¿Y cuál es esa respuesta? Te damos la plataforma. Ustedes saben que organizarse, loguearse, crear un usuario en Riot Games es realmente fácil. Además que el juego es gratuito. Entonces, recordemos que toda esta información, todo este desarrollo, ejemplo de la LVP, es español. Ahora, aquí voy a un tema ya de relaciones. Movistar Arena, ¿qué es? Es una marca española con Telefónica, que tiene el convenio de la Asociación Público-Privada en el Movistar Arena. O sea, allí estamos viendo cómo toda una liga de videojuegos profesional española que tiene un excelente desarrollo y organización a nivel internacional, porque no es solo League of Legends. Ellos tienen otros títulos, otros eSport, pero eso es una empresa que organiza eSport, no es dentro del sistema del deporte y lo que se está tocando a través de la Federación Internacional con el objetivo de llegar a ser un deporte. Entonces, por eso les insisto, hay que tener muy en cuenta qué es específicamente todo el tema de organización de desarrolladores y cuál es el del deporte. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ok, muy bien. Creo que hemos ido ampliando un poco los conceptos y creo que eso es parte de lo que queremos hacer desde la academia y es cómo generamos que todos hablemos de una manera diferente, que hablemos de una manera seguramente más, no sé, más teórica, pero también más conceptual, sería el término, de cómo hablamos hoy de los eSports, de qué es lo que debemos hacer. Y efectivamente, igual que el torneo de fútbol de salón que hacemos en el barrio, pues van a seguir existiendo ese tipo de torneos, ¿cierto? Y habrá torneos con muchas características especiales de mucha plata y habrá torneos que son, digamos que de bajo nivel económico, pero que desarrollan ciertas, no sé, habilidades tal vez o enfrentamientos entre los participantes. Pero aquí, digamos que lo que nos interesa es lo que hace un momento contaba y es cómo el país se está envolviendo hoy a poderse organizar frente a esto que es el deporte electrónico. ¿Qué va a suceder? Porque Francisco fue, digamos que, muy respetuoso en el hecho de no tocar tanto el tema de del Comité Olímpico Internacional, pero es que ya lo estamos viviendo, ya en Juegos Olímpicos de la Juventud se incluyeron algunas modalidades para realizar allí unas pruebas. Entonces, estamos, digamos que en la puerta de, de poder estar allí en lo que nosotros hoy determinamos el sistema mundial, ni siquiera nacional del deporte, y hasta dónde nosotros hoy podemos organizarnos y generar esos desarrollos también de emprendimiento de los cuales algunos están preguntando, porque efectivamente van a ser opciones de trabajo para nuestros entrenadores, para nuestros administradores deportivos, para la gente en general, los médicos, los psicólogos, etcétera, etcétera. Aquí hay una línea muy importante de trabajo que deberíamos empezar a desarrollar. No sé si alguno de nuestros ponentes quiere complementar alguno de los temas que hemos tocado para ir cerrando nuestro conversatorio. Si alguien tiene alguna otra inquietud, Buenas, a través del chat. buenas tardes ya, casito. Buenos días todavía. Bueno, yo quería contarles que el 7 de diciembre del año pasado se generó la octava cumbre del Comité Olímpico Internacional, donde ellos tocaron como una temática importante los eSports y juegos. Y dentro de esas cumbres se acordó que el enfoque debe ser en dos velocidades. Una, que ven gran potencial para la cooperación e incorporar al movimiento deportivo. Es decir, que yo creería que en 4 años ya podríamos estar hablando de unos juegos. Y también que todas estas simulaciones deportivas que se están volviendo mucho más importantes a nivel internacional, le dan la potestad a la Federación Internacional a que puedan empezar a gobernar estas formas electrónicas y virtuales
y explorar oportunidades a los editores de juegos. Y pues obviamente pues seguir trabajando en pro de desarrollar el deporte a nivel mundial. Entonces, ellos también establecen, pues como ustedes mismos lo han hablado, que es importante que tengan en cuenta todo este proceso desde la salud física y mental, y que para fomentar el movimiento olímpico se debe continuar en un diálogo continuo para ya vincularlo como tal dentro del proceso. Entonces, digamos que eso es algo que quería contarles. Gracias, Mónica. No sé si alguien más nos quiere aportar allí. Buenos días. Buenos días. Allá. Vamos con Diego primero, por favor. Ok. Por favor, por el chat, antes que Diego tome la palabra, si alguien va a hablar, por favor, solicita la palabra para que podamos ir dando el orden respectivo. Buenos días para los que se encuentran ahí en este momento en el chat y los que están escuchando en este momento. Para colocar, digamos, como una conclusión, resulta y pasa que los deportes electrónicos como tal, hay muchas personas que lo están confundiendo como algo que hasta ahorita está sucediendo y realmente esto no está sucediendo hasta ahora, ¿sí? Esto ya viene sucediendo desde hace mucho tiempo y desde acá en Colombia también empezó a suceder hace mucho tiempo, solamente que en esa época no tenía nombres de ligas, no tenía nombres de torneos ni nada por el estilo. Todo en Colombia empezó siendo LAN Paris, después de la LAN Paris empezaron siendo lo que fue Campus Party en algún momento. Campus Party hubo un momento que también se comenzaron a organizar torneos internamente y luego normalmente entre las ciudades, en las ciudades más conocidas como Bogotá, Bucaramanga, Cali, también en la ciudad de Villavicencio, en algunos sectores se comenzaron a hacer lo que eran algunos torneos no oficiales, sino como unos torneos presenciales en los cuales gente que tenía sus propios computadores llevaban y llegaban, digamos, como en algún punto para poder establecer, digamos, una especie de torneo, que los torneos empezaron siendo de Age of Empires, torneos también con Counter-Strike, y digamos que ahí ya el boom comenzó a crecer fue con la parte de Riot, y que yo tuve, digamos, como la oportunidad de estar en las oficinas de ellos en Estados Unidos, conocer un poco más del tema, he estado más de cerca trabajando con ellos en campañas, pero han sido campañas más que todo como acercamiento al usuario final, que son los clientes. Y los conceptos de liga como tal, solamente los tienen establecidos actualmente la WP, así como decía el señor anterior, no recuerdo el nombre de él, que estaba diciendo que eso lo tenía una parte española. Sí, lo tiene, llegaron unos españoles, ellos establecieron como tal todo acá, porque nadie los estaba organizando de cierta manera bien. Los que tienen actualmente la WP, esos eran lo antiguamente la grieta del invocador, creo que se llamaban así, la grieta, sí, eran los de la grieta, se llamaban así, era un grupo de muchachos y después pasaron a hacerle el WP. Actualmente ellos tienen Free Fire, tienen lo de la liga de Free Fire, tienen lo de Riot, tienen con lo de League of Legends y hasta el momento llevan eso. Por parte de Microsoft, en Colombia está el tema de lo que se está haciendo con la parte de fútbol, que es ahorita, pues va a empezar con Winsport, es una asociación que literalmente se hicieron ahí, pero hay más juegos, no solamente queda un juego como tal, eso, la antigua grieta. Entonces, actualmente todavía hay más juegos. No hay algo organizado todavía con Fortnite, no hay algo organizado con un nuevo juego que salió, que es el Warzone de Call of Duty. Tampoco hay algo organizado con los juegos de pelea como The King of Fighters. Hay un grupo ya no muchachos, porque ya tienen casi 30 años, 32 años, que ellos organizan especies de torneos en línea y de The King of Fighter y también presencialmente en Bogotá, pero muy arcaicamente porque pues no son muy conocidos, pero hay mucho campo por aplicar. Entonces no solamente es basarse a un juego exitoso, sino que también hay más juegos en los cuales se puede identificar y todos los días va saliendo juegos. Estoy hablando del caso más reciente que es de Warzone, acabó de salir hace un mes y ya hay más de 10 millones de usuarios jugándolo.
le ha quitado parte también a lo que tiene que ver con usuarios de Fortnite, le ha quitado también parte a lo que eran jugadores de PUBG. Equipos profesionales están mirando cómo entrar al tema, y Activision, que son los dueños de Warzone, están muy pendientes del tema para que no se pueda hacer trampa dentro del juego. Dentro de unos días ya llega Valorant, que me lo acabaron de escribir, y también está la gente de Apex. El campo es muy amplio, el campo es demasiado amplio y no solamente se puede limitar a una sola parte, sino que hay que mirar varios factores, y esos sectores de videojuegos pues tienen que, digamos, de cierta manera tratarse de cubrir. Ok, Diego, muchas gracias. Voy a ceder la palabra a Diego Cortés, para que nos ayude ahí también complementando algo de lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Gracias, profe. Bueno, con respecto a lo que decía el tocayo, hay harto, sí, hay bastantes cosas, pero brutales. Hay muchísimos juegos, pero eso también es el problema que tenemos ahorita. Lo hablábamos con Francisco hace poco, y es que no podemos abarcar todo. Lastimosamente, tenemos que ir paso a paso. Es que ahorita lo más grande es FIFA, se juega FIFA. Si lo más grande es Fortnite, se juega Fortnite, pero no podemos abarcar tanto. Hay comunidades de mucho, hay comunidades enormes, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es cautivar al Comité Olímpico Internacional. Ellos ya ven esto como algo bueno, ¿sí? Pero no podemos empezar a ir con lo uno, con lo otro. Esa pelea de egos que todavía pasa entre comunidades y entre varios clanes, que si es FIFA o es PES, no, es fútbol, miremoslo desde el punto de vista, que si es Tekken o si es Mortal Kombat, no, son fighters, sí, son divisiones que podemos irle creando a los eSports. Y empecemos de a poquitos, empecemos con 3, 4 juegos que sean fundamentales y que nos ayuden a impulsar de manera profesional esto, y después les vamos dando los espacios a los demás juegos, eso es importante, porque ahorita, bueno, a raíz de lo que pasó con la pandemia, los Juegos Olímpicos de Tokio iban a abrir con eSports y con 2 juegos en específico, Rocket League y Street Fighter. Juegos que ya están avalados y bien vistos por el Comité Olímpico Internacional porque están dentro de sus valores deportivos, cosa que no va a pasar en un futuro cercano con Mortal Kombat o con Tekken o con el mismo Fortnite, con el mismo League of Legends, que pueden ser juegos mundiales, pero bajo los principios olímpicos que tienen el comité no va a pasar por distintos factores, ¿sí? No quiere decir que no vayan a llegar, pueden llegar, pueden haber versiones olímpicas, lo decíamos, es que como desarrollador de videojuegos también lo sé, se pueden modificar ciertas cosas en los videojuegos para hacerlo en una versión olímpica y que sea bien vista ante una competición de esta magnitud, pero todo tiene que ser un paso a paso. Y lo primero que nos importa ahorita en este punto es legalizarnos, ¿sí? Tú puedes tener tu clan de 120 personas. Esas 120 personas están dispuestas a invertir dinero contigo para formalizar el club, para generar una junta directiva, para generar un espacio físico donde tú puedas hacer tus entrenamientos, para generar las diferentes cuestiones que se requiere para tener un club en mantenimiento, lo van a hacer. ¿Cuántos de todos esos clanes que dicen ser los mejores van a entrar dentro de la apuesta de formalizarse? No es lo mismo, ponía un ejemplo, no es lo mismo jugar fútbol en Cota, en La Conejera, a jugar en el Estadio El Campín. Son cosas muy distintas y ahí está la gran diferencia y el peso que debe tener para que logremos formalizar esto como algo profesional. ¿Listo? Todos jugamos, pero ¿cuántos queremos ser profesionales con los requerimientos que son? Ahí está la parte complicada y es donde apoyo a Francisco en este momento. Debemos centrarnos, no irnos por un lado que hay, que aquí, que no. Empecemos a alinearnos en un solo punto, a generar, a unirnos de la parte de la academia, porque eso es importante, universidades y colegios, es muy importante. Para que a ti te escuchen en cualquier lado, tienes que ir de la mano de la academia y de la salud sobre todo, porque son las partes más importantes y lo hemos visto ahorita en la pandemia, que los eSports han sido una cuestión favorable a nivel de lo que pasa con este aislamiento total, pero entonces debemos masificarlo de manera responsable, con cosas, con fundamentos
y no simplemente jugar por jugar. Entonces, tenemos mucho por trabajar y es una oportunidad enorme, enorme, no solo para los actores que estamos ahorita masificándolo, sino a nivel ustedes como líderes de comunidades o como posibles organizadores de eventos en localidades o en barrios o en lo que sea. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Hasta qué punto queremos llegar y de qué manera lo queremos afrontar? Eso era todo. Gracias, Diego. Francisco, que nos quiere complementar algo más. Es algo muy cortico porque ya Diego prácticamente lo dijo con con otras palabras, pero es así, miren, es que recuerden lo que dijimos desde el comienzo. Yo no diría que son 1, 2, 3, 4 los que están saliendo diarios, es que recuerden que de acuerdo con las diferentes estadísticas hay más de 1 millón de videojuegos. Si hace 11 años se estableció una Federación Internacional de Deporte Electrónico y solo ha organizado 4, máximo 4, en 7 mundiales, 6 de ellos oficiales. Se los digo es porque pues tengo, pues gracias a algunas gestiones, contacto directo con el presidente Colin Wester y con su vicepresidente. Y a lo que me refiero es que cuando tú estudias los estatutos, miras toda su evolución, pues por eso mismo entiendes cuál es y ahí ya nos metemos en un tema que es muy legal a veces y administrativo, pero por eso entiendes la naturaleza jurídica de las organizaciones, porque vuelve y juega, es que no, ya Diego lo dijo de una manera pues muy específica, muy general, pero es que tenemos que saber que si, ejemplo, existen más de 1 millón de videojuegos y diga usted que 50 de esos títulos tienen competencias denominadas como eSport, pero de esas solamente dentro del capítulo de la Federación Internacional de Deporte Electrónico han existido 4 o 5 deportes, pues hay que tratar de seguir, digo yo, esas líneas, porque efectivamente no vamos a alcanzar, si la misma Federación Internacional en 11 años de trabajo no ha tenido sino máximo en competencia simultánea 4 títulos, no ha tenido más, y de por sí uno de ellos que no es de buena vista porque Counter-Strike precisamente fue uno de los que tuvieron en un mundial y por ser precisamente juegos de disparos no eran muy avalados o muy reconocidos, como ya lo dijo Diego, no es del venir. Algo clave creo que fue Mónica también insistió en un tema de las intervenciones. Si mal no estoy, porque precisamente también pues nos estamos siguiendo al Comité Olímpico Internacional en sus pronunciamientos, el pasado, la intervención que ella dice, si fue del año pasado, no fue en el marco de una asamblea del COI, fue en el marco precisamente después de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en donde precisamente se desarrollan ese tipo de intervenciones porque fue de allí precisamente donde se desarrollaron el crecimiento. Nosotros tenemos a nivel mundial y para eso hay que entender todo el movimiento olímpico. Por eso yo digo que es necesario que toda esta población, todas estas comunidades gamer existentes en el mundo, porque es en el mundo, tienen que hacer una articulación frente a cómo y en qué lugar se quiere oficializar como deporte. En eso estamos nosotros. A mí en varias conferencias me han dicho, Francisco, es que nosotros no queremos ser oficiales, nosotros ya tenemos nuestros campeonatos, nosotros ya tenemos nuestros desarrolladores, nosotros ya tenemos. Señores, eso está muy bien y eso no se va a acabar. Nosotros estamos haciéndolo para que precisamente sea un deporte reconocido. O sea, vuelvo y juego, tenemos que entender un poco del sistema del deporte nacional e internacional para saber cuáles son los objetivos, porque allí vuelve y juega, aquí no chocan ni el sistema deportivo aficionado ni el profesional. En el mundo eso es complementario, pero bajo estructuras deportivas legalmente constituidas. De lo contrario, seguiremos 500 comunidades haciendo de todo un poquito. Eso es a nivel general. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Pacho. Por aquí hace un ratico Félix Burgo quería compartir con nosotros algo. Le vamos a dar la palabra y vamos a ir terminando nuestro conversatorio. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Voy a ser muy breve, pues de antemano agradecer estos espacios, darle un reconocimiento especial a todos los panelistas y particularmente a la Fundación del Área Andina. No, yo quiero simplemente plantear una reflexión final y es que pues los eSports llegaron para quedarse y van a marcar el derrotero del deporte en el siglo XXI. Así que pues haciendo un poco de historia en el deporte, pues simplemente se está viviendo esa transición como otras modalidades deportivas en el siglo XX y en el siglo XIX así lo hicieron. O sea, pasar desde el hecho deportivo por una competición hasta el punto de ser organizados. Y pues ese es el camino en el que se ha de llegar en cuanto a los eSports en Colombia. O sea, desde el momento en que ya se tenga una federación, pues a esa federación la van a integrar todas las ligas, la van a integrar todas las asambleas y se van a determinar
los reglamentos de competición y los reconocimientos a los videojuegos oficiales en el país, lo que va a conllevar a que exista un ranking que sea público, que sea transparente y que sea lo suficientemente divulgado. Esto por cuanto, pues, así como funcionan los demás deportes reconocidos, olímpicos o no, le va a dar es uniformidad a la administración y a la organización de las competiciones oficiales. Muchas gracias. Y Félix, muchas gracias. Creo que has resumido muy bien la pretensión que tenemos al hacer este tipo de conversatorios, que nos permitan, por supuesto, generar nuevos procesos organizativos, académicos, que logren hacer crecer toda esta estructura en la cual el mundo está desarrollándose. De esta manera, vamos a agradecerles a cada uno de ustedes. Ahí me están preguntando con relación a la grabación. Efectivamente, la grabación de la charla la vamos a compartir a través de ese, correo que ustedes dejaron en el momento de hacer la inscripción a este conversatorio. Entonces, vamos a dejar allí el link a través del cual vamos a subir esta charla, este conversatorio, y en el cual pues realmente agradecemos mucho a nuestros participantes el habernos acompañado. No sé si alguno de nuestros ponentes quisiera agregar algo más para cerrar. Pues de pronto para responder algunos punticos ahí. Está muy bien con el tema de lo que tiene que ver con algunos videojuegos que están en algunos estatutos. Eso está muy bien y estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay que mirar que hay videojuegos en los cuales no están llevando de la mano por algo, y es porque algunos han tenido mucho éxito. Si hablamos de Counter-Strike, si hablamos de League of Legends, si hablamos hasta de Dota, que es otro MOBA que acá en Colombia no tuvo éxito, pero en Perú lo tuvo y en Ecuador también lo tuvo. Entonces son videojuegos los cuales han tenido éxito, pero han tenido ese éxito en otras partes y en otros sectores. Entonces, si nosotros vamos a coger un juego, como lo estaba diciendo Francisco, Rocket League. Rocket League es un juego que no tiene casi usuarios. Es un juego que máximo al día tiene 5.000 usuarios. Y estoy hablando de 5.000 usuarios a nivel mundial. Eso no es nada. Entonces, si nosotros de cierta manera queremos estar dentro de unos estatutos, dentro de una parte legal, dentro que el comité nos pueda ver de cierta forma, toca coger un juego que tenga éxito. Si vamos a coger un juego que no tiene un éxito, realmente nunca vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ese es como el punto que me gustaría de que lo vieran. Y lo otro también es el desconocimiento. Hay mucha gente que de pronto sabe mucho de videojuegos, de pronto sabe mucho del desarrollo de un videojuego, pero no hay gente que sepa, digamos, de cierta manera, cómo es la parte interna de una empresa, cómo trabajan ellos internamente, cómo ellos trabajan de la mano con el usuario final, cómo es el éxito de un juego, ¿sí? En el caso de los Battle Royale, cómo han cambiado. Estamos hablando que el Battle Royale, el primer éxito que salió fue PUBG, y al año salió Fortnite, después salió Apex, ahorita estamos con Warzone. ¿Por qué? Porque son juegos que van cambiando dinámicamente y le van quitando usuarios a los demás. Entonces, tienen que mirar de que cierta manera los videojuegos son cambiantes y que algunos no van a estar toda la vida. Los que se han establecido, como en el caso de LOL, como en el caso de Dota, como en el caso de Counter-Strike, que es el más viejo de todos y que no está en el comité, ¿sí? Pues son juegos que han tenido ese éxito. Entonces toca mirar qué juego va a ser el éxito o con cuál juego que ya tiene un éxito, tratar de acomodarlo por medio de las desarrolladoras, por medio de los enlaces que ellos tienen en Latinoamérica para que por fin lleguen a ese comité. Ese es el punto final. No es como, no, es que Rocket League sí está, entonces vamos a hacerlo con Rocket League. Creo que no está bien visto de esa forma. Ok, Diego, muchas gracias por tu aporte, y pues aquí la intención creo que es que entre todos construyamos conceptos, y está bien el hecho de poder
revisar quienes están al frente de esta formación de clubes, de esta formación de organismos, cuál va a ser la línea de trabajo sobre la cual se van a desarrollar. Aquí lo importante, de acuerdo a lo que contaba un poco Francisco, es que nos constituyamos como organismo. Tal vez en el fútbol, ¿cierto? O para decir otro deporte, para no hablar solo de fútbol, el voleibol. El voleibol efectivamente tiene una organización interna que tiene el voleibol playa, el voleibol piso, ¿cierto? Y hoy tiene, digamos que otras líneas sobre las cuales ha empezado a desarrollarse y seguramente eso es lo que ha potencializado este tipo de deportes, que no se han quedado fijos, sino que han ido generando cambios. Diego Cortés, para cerrar. Sí, profe, muchas gracias. Y para complementar lo que dice mi tocayo Diego, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entiéndeme, es en una cosita brutal donde podamos masificar juegos como los que nombras. Dota, por ejemplo, sé el potencial que hay. Obviamente Rocket League no llega a ese tipo. ¿A qué me refiero con que el Comité Olímpico los tenga bien vistos? Es que es los principios. ¿Por qué un Dota o un Call of Duty o un Mortal Kombat no está dentro de estos estándares? Por la violencia, por el tipo de gore que maneja, ¿sí? Y que eso no le interesa al Comité Olímpico, más allá de que sean o no exitosos, ¿sí? Ese es el segmento que todavía está en una pelea. Llevo a un olímpico un juego que sea exitoso o un juego que genere valores. Ahí está el problema y es un problema que vamos a tener por mucho tiempo. Seguramente si tú pones en una balanza un juego como un Call of Duty frente a un Just Dance, que son un público completamente distinto, obviamente Call of Duty tiene millones de millones comparado a un Just Dance, ¿qué va a ser mejor visto ante la televisión, ante personas que no juegan videojuegos, ante niños, ante muchísimas cosas? Ese es el problema que todavía tenemos con los eSports, ¿sí? Que enfrentarse con temas de principios deportivos, todavía hay ciertos juegos que no entran dentro de esos parámetros y que el Comité Olímpico Internacional todavía tiene que reglamentar de ciertas maneras para que puedan verse allá adentro, ¿sí? Ya se vio en el caso de los Juegos Asiáticos. Algunos juegos se incluyeron allí de este tipo y dieron medallas olímpicas. Pero a nivel ya de olímpicos como tal mundiales no van a pasar. Por eso fue lo que aprobaron. Street Fighter y Rocket League, que independiente de la cantidad de personas o de jugadores que tenga a nivel mundial, es la imagen que generan ante el mundo, ¿sí? Recuerden algo, el mundo no es todo gamer, ojalá fueran todos gamers, sería muy fácil porque es lo que quiera la gente. Toca mirar el público externo, es como el que no juega fútbol, ¿sí? Pero va a haber fútbol. El que no juega baloncesto, pero ve unos olímpicos a ver, no sé, otro tipo de deportes para ver qué tan bonitos son, qué representan, si están bien o no vistos. Ese es el tema que el Comité Olímpico Internacional molesta un montón. Pero Dios quiera, lleguemos a ese punto tan grande en que cualquier videojuego que sea exitoso y masivo también pueda llegar a ser olímpico y profesional en cada uno de los países. Eso sería una unificación fabulosa y sería lo mejor. Ok, Diego, muchas gracias. Bueno, agradecerles a todos ustedes la participación en este conversatorio. Creo que ha servido para abrir nuevas ideas con relación a todo esto que son los eSports. Agradecerle a Francisco Gañón por el tiempo, a Carlos, a Diego, a Fabián y por supuesto a cada uno de nuestros participantes en esta actividad, porque pues hoy debemos aprovechar nuestro espacio en casa y a través de este tipo de eventos y escenarios nos están permitiendo reunirnos en torno a un tema tan importante como los eSports. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos pendientes de invitarlos a una próxima, a un próximo conversatorio que tendrá que ver con el Sistema Nacional del Deporte en su plenitud y que está presupuestado para el próximo 8 de mayo a las 2 de la tarde. Cordial invitación para que estén pendientes y podamos hablar en este espacio. Muchísimas gracias a todos.
por su asistencia.